Al día es histaminosis. Lo voy a fijar acá. Tema del día. Bueno, en realidad ya es el segundo tema, pero no importa. Histaminosis. Punto. Y le vamos a agregar el preguntame. No, decime tu síntoma. Tu síntoma, cualquiera sea tu síntoma, no importa. No tiene que ser histaminosis necesariamente. Puede ser, pero no tiene que ser. Y te cuento una historia sobre vos. Publicar, fijar. Vamos a fijar esto. Estoy en un horario de bajo tránsito a propósito, porque si no, no termino nunca con nada, pero pueden preguntar lo que quieran. Ahora esto lo voy a poner en el trípode. Y yo que se quede ahí y me haga caso. Debe ser que me da ni 5 de pelota. Bueno, vamos a hablar sobre histaminosis hoy. ¿Cuál es la historia de la histaminosis? Pero para eso primero hay que explicar qué es la histaminosis. Y pronto voy a estar continuando con cervicales, que me queda pendiente C5, C6, C7. Y voy a estar hablando sobre SIBO. ¿Sí? Pero bueno, vamos por partes. Como diría Jack el Destripador, o los leones de A1, como decían los gladiadores romanos. Hay mucho para contar, mucho para hablar. Como dije en mi video que hice hoy, estoy de vacaciones, así que nada, tengo un poco más de tiempo de vacaciones de mis otros trabajos, aparte de ser terapeuta. Tengo más tiempo para dedicarme a esto, que es lo que me apasiona. Vamos a ver histaminosis. Primero que nada, tengo que explicar qué es la histaminosis. La histaminosis se suele llamar intoxicación por exceso de histamina o por déficit de DAO. ¿Sí? La histamina y el DAO son dos secreciones que van al torrente sanguíneo y regulan una serie de funciones del cuerpo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos tenés el DAO contrarresta, hola Nicolás Roa, ¿cómo estás? El DAO es una secreción que contrarresta la histamina. Entonces, si vos tenés déficit de DAO, en relación la histamina te queda muy alta. O puedes tener el DAO normal y tener un exceso de histamina, que en relación te queda muy alta. Entonces, vamos a la histaminosis. Primero que nada, histaminosis no es un síntoma muy conocido, ¿sí? Y está muy poco estudiado, sobre todo en la Argentina y en Latinoamérica. Los estudios que existen hoy son muy primigenios y son básicamente se están llevando adelante en España y en Estados Unidos. En otro lugar del mundo, medio que ni. ¿Cuáles son los síntomas? ¿No? Los síntomas de histaminosis. Va a haber un síntoma que va a estar siempre y después va a haber síntomas que van a ser variables. El que va a estar siempre es la migraña, o sea, el dolor de cabeza. Ese va a estar siempre. O llamarlo cefalea, como sea. Y después va a haber otros síntomas por exceso de histamina o por déficit de DAO. DAO es de dioxidoaminasa, algo así. DAO. No me acuerdo ahora la sigla, pero dioxidoaminasa, algo así. DAO. Entonces, los síntomas van a ser siempre dolor de cabeza, migraña, cefalea, algo en la cabeza, más otros síntomas que esos son variables, que pueden ser diarrea, malestar estomacal, distensión abdominal, vómitos, arcadas, mareos, ese otro síntoma. Y que esta tiene una particularidad que es que no te agarra porque sí, o sea, la histaminosis está en relación a que vos ingieras un determinado alimento. ¿Sí? Ese determinado alimento puede ser remolacha, puede ser mate, puede ser té, puede ser café, puede ser cerveza. O sea, en su máxima expresión, la histaminosis lo único que te permite comer es arroz con zanahoria rallada. Esa es la histaminosis en su máxima expresión. Después va a tener expresiones intermedias en las cuales algunos alimentos lo vas a permitir y otros no. Por ahí te permite comer un churrasco pero no dulce de leche, o te permite dulce de leche pero no un churrasco. Y cuando vos comés determinados alimentos, ¡pum!, se dispara la crisis histaminósica. Dicho esto, es decir, qué es la histaminosis, he explicado, y cuáles son los síntomas de la histaminosis, vamos a analizar qué es lo que hay detrás, o sea, la historia que explica la existencia
de la histaminosis. La historia que está atrás es un estado de alerta en relación al alimento. Un estado de alerta en relación al alimento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vos, en tu contemporáneo, y en tu proyecto sentido, y en tu regresión al útero, y en tu Rorixins, es decir, en tus ancestros, Prakarina, vas a tener historias en las cuales, en una situación en la que estaban involucrados los alimentos, la cena, el almuerzo, la merienda, hubo una situación de, por ejemplo, violencia, miedo, algo así. ¿Sí? Mira, yo te voy a contar. Yo no sufro de histaminosis, pero eso no quiere decir que yo no tenga la historia de la histaminosis. Te voy a contar una historia. Por ejemplo, una vez me pasó, yo era adolescente, llega mi papá venía de trabajar al mediodía, almorzaba y después iba a trabajar de vuelta, ¿no? Tenía un negocio, era comerciante. Hice una discusión muy fuerte con mi mamá, porque llega mi papá, la comida no está hecha, mi papá la putea y se pone a cocinar, pero se pone a cocinar solo para él. O sea, para mi hermano no, para mí no, para mi mamá no. Entonces mi mamá le dice, bueno, ya que cocinás podrías cocinar para todos. Y mi papá le responde, las pelotas. Yo llego a mi casa y como. La comida tendría que estar hecha, y si no está hecha es por tu culpa. Así que ahora voy a comer yo solo y los demás me chupan un huevo y que se caen. Y empezaron a discutir y se recontraputearon y se hicieron de todo menos lindo. Eso es un conflicto estructurante de histaminosis. ¿Sí? No quiere decir que yo tenga histaminosis. Te voy a dar otro ejemplo. Yo tenía más o menos entre 8 y 10 años y viene mi mamá y me dice, tráeme un bowl de cerámica, tráeme unos huevos y un encendedor. Y yo le hago caso, mi hermano también, hacemos lo que nos pide, y ella agarra el bowl y rompe el huevo, lo tira en el bowl, o los dos huevos, y con el encendedor, digamos, le tira llama de abajo, como tratando de generar un huevo frito, de una manera, digamos, o sea, tenía las hornallas para hacer un huevo frito, pero ella no se quería mover de la silla. La historia termina en que se quema con la piedra del encendedor, se cae el bowl al piso, se arma todo un escándalo, o sea, no necesariamente violencia, escándalo. Mi hermano llorando, la buscaba que no sé qué, vino mi papá, le doy orden a la señora a la buscaba que limpie el quilombo que había dejado mi vieja, la mandó a mi vieja a dormir. Y ese día mi papá nos dijo, chicos, yo les tengo que contar que esto no pasa porque sí. Esto pasa porque su mamá es alcohólica, sufre de una enfermedad, sufre de una adicción. Entonces, esto es un estado de alerta en relación al alimento. Una por los huevos y bla, bla, y otra por el alcohol. ¿Sí? El alcohol entraría dentro de ampliamente el concepto de alimento, por más de que no sea sólido. Así que esa es la historia de la histaminosis. Me está entrando una llamada, pero bueno, la voy a llamar después. En edades tempranas podría ser, por ejemplo, que yo soy un bebé y mi mamá me está dando la teta y llega mi papá recaliente por cualquier razón y le da una bofetada a mi mamá y le da vuelta la cara. Eso podría ser. O podría ser que mi mamá me está dando la teta a mí, que soy bebé, y mi hermano mayor se pone a caminar por una mesa y está al borde de caerse y mi mamá se tiene que estirar y agarrar, atajarlo de alguna manera. Una situación de miedo, ahí el alerta viene por el miedo. ¿Sí? Esa es la historia de la histaminosis. Si alguien me quiere preguntar algo, este es el momento. Si no, voy a contestar la llamada. Chicos, me tengo que ir. Bueno, esto es la histaminosis, después lo subo a YouTube. Les mando un abrazo grande. Un beso, chau chau.